Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante en la parte tributaria, que son las últimas modificaciones tributarias. Sabemos que en el ámbito tributario han sido varias las medidas que se han tomado, ¿no? Desde la prórroga de plazos para los contribuyentes de menores ingresos, pasando por la aplicación de la facultad discrecional para no imponer multas por infracciones cometidas durante la emergencia nacional, hasta posibles modificaciones en el régimen del impuesto a la renta. En cuanto a los pagos a cuenta de impuesto a la renta, en cuanto a las declaraciones mensuales, declaraciones anuales, la depredación acelerada de activos, en cuanto al fraccionamiento tributario. Entonces, a la fecha, la SUNAT ha establecido prórrogas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Estas modificaciones tributarias que se han dado. Ojalá que en el tiempo que nos han dado podemos conversar frente a todo esto. Entonces vamos a ver los pagos a cuenta del impuesto a la renta, los nuevos cronogramas, procedimiento tributario, la depreciación acelerada, destrucción de existencias y parte tributaria para el sector agrario. Sabemos que todos los contribuyentes tienen que pagar impuestos. Entonces, dentro de los impuestos, uno es el impuesto a la renta. Saben que al constituirse el impuesto a la renta de tercera categoría para las empresas que son de periodicidad anual, los pagos a cuenta se tienen que realizar, pero tenemos que tener en cuenta un cronograma de vencimientos para estas presentaciones, impuesto a las rentas anuales, para impuesto a las rentas mensuales. Entonces, para la declaración jurada anual de impuesto a la renta anual, ¿no?, del ejercicio 2019, para los principales contribuyentes, ¿no?, cuyos ingresos netos no superen las 5.000 unidades impositivas tributarias, esto equivale a 21 millones. El nuevo cronograma va del 24 de junio al 9 de julio, que ya ha vencido, ¿no? Entonces, todos los contribuyentes, o los principales contribuyentes, han declarado su declaración jurada anual del impuesto a la renta. Para los demás contribuyentes con ingresos hasta 5.000 UIT, o sea, 21 millones, hay un cronograma que ha comenzado el día 21 de julio con el dígito 0. Hoy día, por ejemplo, estamos 23, cumple el dígito 2. Ayer fue el 1, día 23 del 2. Entonces tienen el último día para poder presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta para los que tienen ingresos hasta 21 millones, ¿no? Considerando que la unidad impositiva tributaria del año 2019 es de 4.200. Las declaraciones mensuales del IGB Renta. Por la emergencia nacional también salió un nuevo cronograma de obligaciones, ¿no?, para los principales contribuyentes, ¿no?, desde febrero hasta febrero 2020. Hay fechas ya que han vencido, que ha ido desde el 4 de junio hasta el 10, ¿no? Para los que no son principales contribuyentes en el periodo de febrero, también se dio una nueva fecha de vencimiento que comenzó el 2 de julio, terminó el 8 de julio. Entonces, para los demás meses, ¿no?, entre marzo y junio, hay nuevos vencimientos también. Se está cumpliendo el de mayo, ¿no?, el periodo mayo, porque estamos
ya cumplió marzo, abril, mayo, y tenemos que el mes de junio que se viene, es a partir del 5 de agosto. Entonces hay que tener en cuenta estos vencimientos para no tener problemas con la SUNAT. Pero fíjense que también normas que nos dice que mientras dure la emergencia no va a haber sanción, pero eso no quita pues que podamos cumplir con nuestras obligaciones mensuales. Entonces, estos vencimientos hay que tenerlos en cuenta porque son excepcionales, ¿no?, por la emergencia que estamos viviendo actualmente. Entonces, para los principales contribuyentes hay un cronograma, y para los que no son principales contribuyentes hay otro cronograma. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en el periodo abril, que comienza el 5 de agosto y termina el 12, ¿no?, de acuerdo al último dígito del RUT. Entonces, estos cronogramas hay que tenerlos bien presentes para poder cumplir con nuestras obligaciones y no tener problemas. En cuanto al impuesto a la renta en sus pagos a cuenta, la ley del impuesto a la renta, en su artículo 85, nos habla que los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría tendrán que abonar con carácter de pagos a cuenta del impuesto a la renta dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, ¿no? El monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales que se determinen y aplicar a sus ingresos netos mensuales, o el coeficiente obtenido, ¿no?, como resultado de dividir el impuesto calculado en el ejercicio anterior. Entonces, es de los pagos a cuenta de marzo a diciembre, o del precedente al anterior para los pagos a cuenta de enero y febrero. Entonces, eso es lo normal que se ha venido haciendo, ¿no? Pero han salido unas normas que determinan, que establecen la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de abril a julio, a efectos de que los contribuyentes de dicho tributo puedan reducirlos o suspenderlo en el mejor de los casos. Entonces sabemos que por regla general hay dos, en el régimen general o en el IP tributario hay dos sistemas, ¿no? Sistema de coeficiente y sistema de porcentaje. Entonces, cualquiera de los dos se compara y el que resulte mayor se paga, lo que se está viendo actualmente, ¿no? Pero con esta emergencia nos dice de que si el contribuyente no hubiera obtenido ingresos en el mes de abril, mayo, junio, julio, se debe considerar el monto de los ingresos netos de cualquiera de los meses de dicho ejercicio. O si no se obtuvo ingresos en ningún mes del 2019, se considerará el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en los meses de enero y febrero del ejercicio gravable 2020. También nos dice si el contribuyente no hubiera obtenido ingresos en ningún mes del 2019, ni en los meses de enero y febrero del 2020, los pagos a cuenta por los meses de abril, mayo, junio y julio del ejercicio gravable 2020 se van a determinar multiplicando un factor, ¿no?, que es el 0,5846. Entonces, en la norma vamos a ver algunos casos prácticos para poder esclarecer cómo es el cálculo para el pago a cuenta y el impuesto a la renta. También nos habla sobre la suspensión de pagos a cuenta. La resolución de superintendencia número 76/2020, la SUNAT, que se publicó el 8 de mayo de 2020, habla sobre la modificación, ¿no? En caso del régimen MIPE tributario, dice que el contribuyente deberá ingresar la base imponible de ingresos grabados en la casilla 301. El sistema notificará si el contribuyente supera las 300 IT y indicándole que le corresponde calcular su pago a cuenta correspondiente al artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta.
En caso de que los ingresos del periodo de declaración no hayan superado las 300 IT, el sistema calculará automáticamente el 1% como coeficiente. Y de haber superado las 300 IT, el sistema dirá lo siguiente, ¿no? Desea acogerse el procedimiento del decreto legislativo 1471 para reducir o suspender el pago a cuenta del periodo de abril 2020. Si desea acogerse, marcará pues sí, ¿no? Si usted selecciona la opción no, el sistema calculará en función del coeficiente que corresponda en dicho periodo. En cuanto al saldo a favor del impuesto a la renta compensable, los contribuyentes podrán aplicar las sumas a su favor contra los pagos a cuentas mensuales que sean de su cargo por los meses siguientes al de la presentación de la declaración jurada. Entonces, siempre, primero teniendo en cuenta la ley, en su artículo 55 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, dice que el saldo a favor originado por renta de tercera categoría generadas en el ejercicio inmediato anterior al 2019 deberá ser compensado solo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente aquel en que se presenta la declaración jurada donde se consigne dicho saldo. Entonces, fíjense, si nosotros nos atenemos a los nuevos vencimientos y no hemos presentado todavía la declaración jurada, entonces no podemos utilizarlo o no hemos tenido que utilizarlo en marzo, en abril, mayo, a partir del mes siguiente de la fecha de presentación de la declaración. Si nosotros la presentamos en este mes de julio, entonces a partir del mes de agosto se tiene el saldo a favor del impuesto a la renta compensado. Entonces aquí tenemos un cuadro donde nos indica, por ejemplo, en el mes de la presentación ha sido en marzo, el mes siguiente a la presentación es abril 2020, entonces se aplica el saldo a favor de impuesto a la renta contra los pagos a cuentas mensuales en el mes de abril. Si es en junio la presentación de la declaración jurada anual, entonces el mes siguiente será el mes de julio, se aplicará el pago a cuenta o el saldo a favor de impuesto a la renta a partir del mes de julio. Y si es en julio, el mes siguiente es agosto, entonces se aplica a partir del mes de agosto. También habla sobre los saldos a favor de los exportadores, ¿no? Entonces acá dice, vamos a presentar una consulta que hacen, una solicitud de devolución del SMB IGB por la empresa comercial IKSA. Sin embargo, a la fecha la empresa deuda por regularización de renta 2019 aproximadamente 70.000 soles. Tener en cuenta que el vencimiento de la declaración jurada anual 2019 vence en junio de 2020. SUNAT puede compensar la deuda que aún no es exigible de renta 2019 con el SMB por el cual vamos a presentar la solicitud de devolución. ¿Qué nos dice referente a ello? El artículo 40 del Código Tributario. Entonces se establece que la compensación de oficio ejercida por SUNAT, que durante la verificación o fiscalización solo es aplicable cuando el contribuyente cuenta con deuda pendiente de pago. Entonces el artículo 2 del número 5 de la resolución de superintendencia número 175 define como deuda compensable a quién, al tributo, la multa, más intereses que se encuentren pendiente de pago. Entonces se entiende pues la deuda autodeclarada o la determinada por SUNAT. Entonces se establece pues que ante una solicitud de devolución puede compensar de oficio aun cuando la deuda no sea exigible, pero hubiera sido declarada por el contribuyente. Vamos a ver algunos pasos para modificar o suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta.
Primero, ¿qué tenemos que hacer? Comparar los ingresos netos. Entonces debemos comparar los ingresos netos obtenidos en cada mes del 2020 con lo que se han obtenido en el mes del ejercicio grabable 2019. Y aquí hacemos una comparación, ¿no? Comenzamos de abril. Abril 2019 tengo 25.560 y en abril 2020 15.300. Ojo que se compara mes por mes. Entonces el primer paso que se tiene que hacer es comparar mes a mes los ingresos netos de cada periodo que se va a evaluar, ¿no? Desde el mes de abril hasta el mes de julio de 2020. Entonces tenemos en abril, en el 2019, 25.560, en el 2020, 15.300. Entonces, luego que hemos comparado, pueden ocurrir tres supuestos. Uno, si la disminución es mayor al 30%, se suspende el pago a cuenta. Tenemos, por ejemplo, el mes de abril. 2019, abril 2019, 25.560 y abril 2020, 15.300. Ha habido una disminución de 10.260 y eso viene a ser en porcentajes, ¿no? 10.260 entre 25.560, el 40.14%. Supera el 30%, por lo tanto, el pago a cuenta de ese mes se suspende. Ojo, mes a mes se tiene que hacer esa comparación. En el mes de mayo, el ingreso es del 2019, 32.667, y el ingreso es del 2020 de mayo, es 3.500. Hay 29.167 de diferencia. Entre 32.667 es el 89.29% que ha habido de variación. Supera ampliamente el 30%, por lo cual también se suspende. Igual pasa con junio. Fíjense, en junio hay una variación del 37.77%, también se suspende. Pero fíjense lo que pasa en julio. En julio yo tengo ingresos netos en el 2019 de 23.560 y en el mes de julio de 2020 23.000. Hay una variación del 2.43% negativa, ¿no? No supera el 30%, por lo tanto se aplica el factor de 0,5846 a esos ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mes a mes, desde abril a julio, hacer esa comparación y obtener la variación. Si es mayor al 30%, se suspende el pago a cuenta. Y si no, se tiene que aplicar el factor 0,5846. Acá si los ingresos netos de abril 2020 han disminuido en un 10% con respecto a los ingresos de abril 2019, el pago a cuenta del periodo pues se va a multiplicar por 0,5846. No se aplica nada, ¿no? Aquí si los ingresos netos de abril 2020 han aumentado respecto a los ingresos netos de abril 2019, se va a realizar el pago a cuenta como se venía haciendo, ¿no? De acuerdo al porcentaje o coeficiente. Ustedes saben que el mayor es el que se paga.
Hay algunos casos especiales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los pagos del impuesto a la renta. Por regla general, es comparar los ingresos netos de los periodos actuales versus los periodos del año 2019. Pero, ¿qué pasaría si la empresa en el año 2019 no ha tenido ingresos? La norma también lo ha previsto. Si no hay ingresos, entre abril 2019 a julio 2019, se debe considerar el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses de dicho ejercicio. Puede ser de enero a marzo o puede ser de agosto a diciembre. Toma el mayor. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en abril, ¿no? 15.300, abril 2020. Pues no ha habido ingresos todos los meses del año 2019, sino en octubre, noviembre y diciembre. Entonces tomamos el mayor, ¿no? Tomamos el monto mayor y le aplicamos el coeficiente. Entonces aquí tenemos ingresos netos en el 2019, 34.678, y en abril 2020, 15.300. Entonces, la variación es del 44.12%. Por lo tanto, el pago a cuenta de impuesto a la renta se suspende. Puede ser cualquiera de los meses entre enero a marzo y de agosto a diciembre, el mayor, y se aplica la variación, y si sale mayor al 30%, ya no se pagan ningún pago a cuenta. ¿Y qué pasa si la empresa no tuvo ingresos en el ejercicio 2019? Se toma el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en enero y febrero del ejercicio gravable 2020. ¿Ya? Ahora, si una empresa nueva que se constituye en el 2020 no ha tenido ingresos en enero ni febrero del 2020, entonces los montos o los importes se multiplican por el factor 0,5846, ¿no? Los pagos a cuenta de abril al mes de julio del 2020 se multiplican por el factor 0,5846. ¿Cuál es el ámbito de aplicación, ¿no?, que se le da, o a quienes se le aplica esta modificación o suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta? Bueno, los que están en el régimen general, los que se encuentran en el régimen del MIPE tributario, los que están en el régimen de Amazonía, el régimen agrario y el régimen de acuicultura. Y te dirán, pues, ¿y qué pasa con los demás regímenes? El régimen especial no se aplica para el régimen especial porque ellos no pagan a cuenta. Ustedes saben que cuando se liquidan los impuestos del régimen especial es cancelatorio. Se paga el IGB, se paga el impuesto a la renta, 1.5, y el impuesto a la renta queda ahí nomás, ¿no?, de forma cancelatoria. Por eso es que no se aplica para los que se encuentran en el régimen especial. En el caso del régimen MIPE tributario, si los ingresos netos disminuyeron más del 30%, por ejemplo aquí la empresa Industrias Pacífico S.A. ha obtenido ingresos netos en el periodo abril 2020 por 14.560. Adicionalmente, sus ingresos netos en abril 2019 fueron de 28.500. Vamos a ver cómo. Vamos a realizar primero la comparación, ¿no?, de los ingresos netos del mes de abril del 2020 versus el abril 2019. Y vemos que hay una variación del 51.09%.
reducido en 51.09%. ¿Qué pasa con el pago a cuenta? Se suspende. Entonces, ese mes, la empresa de Industria Pacíficos no deberá realizar ningún pago a cuenta de impuesto a la renta. Ingresos netos que disminuyeron el 30%. La empresa ISA Industria Pacífico, sociedad anónima, ha obtenido ingresos netos en el periodo de abril 2020 por 14.560. Adicionalmente, sus ingresos netos en abril 2019 fue de 17.700. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que hacer la comparación de los ingresos netos de abril 2020 a abril 2019. Y vemos que hay una variación de el 17.74%. No supera el 30%. Entonces, el factor que debemos tener es el factor 0,5846. Si tenemos en el mes de abril un ingreso de 14.560, el 1% será 145.60. Pero si aplicamos el factor, ya es de 0,5846 nos sale 86.12. Y ese es el que debemos considerar. 86.12. Que redondeando es 86. Entonces fíjense cómo teniendo las normas podemos determinar los pagos a cuenta de impuesto a la renta en esta emergencia, ver si es que se suspende el pago o utilizamos el factor 0,5846. Entonces hay que recordar que es solamente hasta el mes de julio. También, fíjense, ha salido modificatorias o régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de las deudas tributarias que son administradas por la SUNAT, ¿no? En su decreto legislativo 1487. Este decreto, entre otras cosas, nos dice que podrán acogerse al régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? Que es el RAF, todas las deudas tributarias que sean exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, incluidos los saldos de aplazamientos y o fraccionamientos pendientes de pago a dicha fecha. Y cualquiera sea el estado en que se encuentren, sea que respecto de ellas se hubiera notificado o no órdenes de pago, ¿no? Resoluciones de determinación, resoluciones de multa u otras resoluciones que son emitidas por la SUNAT, incluso aquellas que se encuentren en cobranza o activa o que estén impugnadas. Esta deuda pues incluye los intereses, actualización e intereses capitalizados que se tienen que tener en cuenta. En el régimen de aplazamiento y o fraccionamiento se excluyen deudas tributarias como por ejemplo la generada por tributos retenidos o percibidos. ¿Ya? Tributos retenidos o percibidos. También las incluidas en un procedimiento concursal o en un procedimiento de liquidación judicial o extrajudicial.
los recargos que están definidos en la Ley General de Aduanas y los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2020, enero, febrero y marzo. Esas no se consideran, no se incluyen dentro del fraccionamiento. Los plazos máximos de aplazamiento y o fraccionamiento son otorgados por el RAF. En cuanto a aplazamiento, hasta 6 meses, nada más. Hasta 6 meses. Y tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, hasta 6 meses de aplazamiento y 30 meses de fraccionamiento. Y si solamente es fraccionamiento, será hasta 36 meses. Solo fraccionamiento, 36 meses. ¿Cuál es el interés que se le va a aplicar? Es el 40% de la tasa de interés moratoria, la TIN, que está vigente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia. En cuanto a las cuotas mensuales, fíjense, hay un monto que no debe ser menor al 5% de la OIT. Esto es, calculando el 5%, 215. Ninguna cuota mensual en el fraccionamiento debe ser menor a 215. La solicitud de acogimiento al RAF deberá efectuarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia. Se establecerán pues las formas, las condiciones para su presentación, que concluye 31 de agosto, salvo ampliación que puedan dar, ¿no? También habrán garantías, ¿no?, que se tendrán que presentar, ¿no?, un ingreso del Tesoro Público de Salud cuando superen las 120 UIT. ¿O cómo serán estas garantías? Serán en forma de carta fianza o hipoteca. Entonces, fíjense que en cuanto al régimen de aplazamiento y fraccionamiento, estas deudas tributarias se está beneficiando al contribuyente porque los intereses son menos, ¿no? Son menores a lo normal, y se puede acoger uno a estas deudas y aprovechar pues la emergencia, ¿no?, que está dando el gobierno para que uno pueda cancelar pues su deuda y ya no tener problemas con la SUNAT, ¿no? Y se aprobó el reglamento también. Y nos indican los beneficios, ¿no?, los beneficios al acogerse al RAF. Fracción hasta 36 meses, aplazar hasta 6 meses, desplazamiento y fraccionamiento 6 meses, desplazamiento 30 meses, fraccionamiento. Suspensión del proceso de cobranza coactiva, la tasa de interés 40% de la TIN. Las deudas que pueden acogerse, las que he mencionado, incluyendo también, fíjense, multas por infracciones cometidas hasta el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud y que se encuentran pendientes de pago. Las deudas tributarias también que pueden acogerse a RAF, ¿no?, las contenidas en liquidaciones de cobranza que se encuentren pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento y que estén relacionadas con una resolución de determinación, una resolución de multa y saldos de aplazamiento o fraccionamiento anterior. Hablamos sobre las deudas no
que no pueden acogerse. Deudas generadas por tributos retenidos, deudas que están incluidas en un procedimiento concursal, los recargos según la Ley General de Aduanas, los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020. Dentro de los requisitos para acogerse al RAF, tiene que tener RUC, de hecho, tiene que haber presentado sus declaraciones mensuales de marzo y abril. En caso de ser perceptores de renta de tercera categoría, haber disminuido el monto total de la sumatoria de los ingresos mensuales de marzo y abril de 2020 respecto a los ingresos de los mismos periodos del 2019. No tener saldo mayor al 5% de la OIT en la cuenta de detracciones. Haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita acogimiento. Si hay algún mes que no sea declarado, tendrán que regularizar para poder cumplir con estos requisitos. Entregar o formalizar la garantía si es que corresponde en la forma que establece la SUNAT. ¿Quiénes están excluidos del RAF? Las personas naturales que tengan sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito tributario o aduanero, que esté vigente a la fecha de presentación de la solicitud. Y tampoco las personas jurídicas, ¿no? Con representantes que por haber actuado en esta condición cuenten con sentencia en los referidos términos. Estén sujetos o estén involucrados en casos de corrupción, ¿no? Y también las entidades que conforman el sector público nacional. Ellos no pueden acogerse al régimen de aplazamiento y o fraccionamiento. Entre las garantías está la deuda tributaria del Tesoro Público de Salud, si es mayor a 120 UIT. Entonces, tiene que presentar las garantías del caso de acuerdo a lo que dispone la SUNAT. Hay unas precisiones sobre las garantías, ¿no? De acuerdo a la resolución de superintendencia de 113. Que para determinar el monto a garantizar se debe considerar de manera independiente las deudas que constituyen ingresos del Tesoro Público y las que constituyen ingresos de salud. Todo lo dice la norma según la resolución de superintendencia. Entonces, sobre estas garantías deben ser incrementadas, fíjense, teniendo en cuenta estos porcentajes. En un 5% cuando la garantía sea una carta fianza, y en un 40% cuando la garantía sea una hipoteca. Para los que tienen deudas grandes, ¿no? Especialmente los principales contribuyentes, tienen que tener en cuenta estas precisiones sobre las garantías. Hablamos sobre los plazos máximos de aplazamiento y fraccionamiento hasta 6 meses, aplazamiento y fraccionamiento hasta 6 meses de aplazamiento y 30 meses de fraccionamiento. Y si es solo fraccionamiento, hasta 36 meses. ¿Para dónde se presenta el fraccionamiento? Tiene que ser mediante formulario virtual, ¿no? El 1704, de manera virtual, y detallar todas las deudas del Tesoro Público, los pagos cuentas del periodo de enero a marzo 2020, las deudas tributarias de salud y deudas aduaneras. Culmina el 30 de septiembre, que se puede prorrogar mediante decreto supremo, que tiene que estar firmado por la ministra de Economía.
También nos habla sobre el régimen especial de depreciación para a partir del ejercicio 2021. Se tiene que tener en cuenta esta depreciación del 20% hasta su total depreciación. Generalmente son los bienes afectados a la producción, ¿no? Hablan también sobre la construcción y los costos posteriores de activos. Es una regla excepcional en el decreto legislativo 1488 sobre los costos posteriores de construcción o inmuebles. La depreciación se computa de manera separada respecto de la que corresponda a los edificios y las construcciones a las que se hubieran incorporado. Tenemos acá los porcentajes de depreciación, ¿no? De equipos de procesamiento, máximo 50%, maquinaria y equipo 20%, vehículos de transporte 33.3%. Nos hablan también sobre la depreciación del activo fijo del establecimiento de hospedaje, agencia de viaje y turismo, 20% anual. La depreciación aplicable al activo fijo de establecimiento de hospedajes, también en vehículos, 33%, 33.3%. En cuanto a la destrucción de existencias por estado de emergencia, entonces hay fechas, ¿no? Si la destrucción de viviendas, de existencias, se realiza entre el 22 de abril al 31 de julio, tiene que enviar un informe del acto de destrucción a la dirección, ¿no? De SUNAT, comunicaciones-desmedros, @sunat.gov.p, en un plazo no menor a los 2 días hábiles anteriores a la fecha en que se va a llevar a cabo la destrucción. Y si los contribuyentes que han efectuado la destrucción durante el estado de emergencia, sin haber observado lo que nos dice el artículo 21, o sea, del 16 de marzo hasta el 21 de abril, van a poder acreditar la destrucción solo con el informe que contenga toda la información mínima obligatoria de la destrucción de existencia. En el sector agrario también hay modificaciones. Dentro de esta norma se puede destacar que la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría es del 15%, pero también es aplicable a las personas jurídicas que se dediquen exclusivamente a la comercialización de los productos de los socios o asociados que conforman la empresa. Entonces hay una modificación en cuanto a la norma de promoción del sector agrario, ¿no? Están incluyendo en la norma a los que comercializan productos, ¿no?, del sector agrario. Estas personas contribuyentes beneficiarios también podrán aplicar para efecto de deducción de gastos las operaciones sustentadas con boleta de venta o ticket que no otorgan derecho a crédito fiscal, pero solamente que sean emitidos por los contribuyentes del nuevo RUS, hasta un límite, ¿no? El 10% de los montos acreditados mediante comprobantes pago, que van a otorgar derecho a deducir gasto o costo y que se encuentran anotados en el registro de compras. Máximo hasta un límite de 200 UIT. En la parte tributaria, ¿no? En la parte laboral, cuanto al seguro de salud agrario para los trabajadores dependientes, el aporte es mensual a cargo del empleador y es equivalente al 6% de la remuneración básica del trabajador. Y este aporte mensual se va a reajustar de manera progresiva, ¿no?, hasta llegar al 9%.
en el año 2000, a partir del 2025, el 1 de enero de 2025 será el 7%, a partir del 2027 será el 8%, y a partir del 2029 será el 9%, lo que actualmente las empresas regulares están aplicando, 9% sobre la remuneración. Muy bien, entonces estamos en hora para ver algunas consultas, si que nos alcanza el tiempo, si no, tenemos estas consultas a el correo que indica ahí,